¿Te imaginas vivir en un bucle mágico, donde nunca envejeces y estás rodeado de personas con superpoderes tipo X-Men, pero a cambio serás echado por criaturas con tentáculos que solo quieren sacarte los ojos y que encima son invisibles? Esta es la historia de Jake, un adolescente con una vida cualquiera y que trabaja en un mini super, el cual trata de socializar para tener amigos y conquistar a su crush, pero estos no lo toman en serio y le terminan haciendo bullying. En fin, un día su vida cambia para siempre cuando recibe una llamada de su padre, quien le dice que le lleve la medicina a su abuelo, y una compañera de trabajo se ofrece para llevarlo. Cuando por fin llega, se da cuenta que alguien ha entrado a la casa de su abuelo, y todo preocupado le grita a Shelly, y ella le dice que no se preocupe porque tiene una 38 en su auto. ¿Quién tiene una 38 en su auto? Eje, no es como si yo la tuviera. Luego empieza a buscar a su abuelo, y efectivamente lo encuentra, pero este está muerto y no tiene ojos. ¡No sé qué es eso! Y para poner más intenso todo, escucha un sonido raro y ve que hay algo escondido entre los árboles. Luego llega Shelly y empieza a disparar con su 38. Y un mes después Jake se encuentra en terapia porque todos piensan que ahora tiene demencia por andar viendo cosas. En el chat por chimuelo. Jake le platica a su psiquiatra que cuando era niño su abuelo le contaba historias con fotos sobre los niños peculiares que vivían en la isla de Gales, y bueno, a Jake se le ocurrió la idea de contarle esas historias a sus compañeros, y como era obvio nadie le creyó, y todos se rieron de él, por lo que había tachado a su abuelo de mentiroso. Un día, en una reunión familiar, Jake recibe algo de su tía Susie, y es que ella le da un sobre con una carta para una tal Peregrine del hogar para niños, donde antes vivía su abuelo, en una isla de Gales. Jake se obsesiona y ahora quiere ir a conocer ese hogar para niños a como dé lugar. Y ni sueñes que voy a hacer mi vida a un lado para llevarte a Gales. Jeje, qué madre tan cariñosa. Pero bueno, como la psiquiatra es muy buena onda, termina convenciéndolos, diciendo que era lo mejor para que pudiera terminar su etapa de duelo. Entonces Jake viaja en un ferry hasta la isla junto a su padre, y en el transcurso ven a un halcón peregrino. Y Jake, a modo de broma, le habla como si fuera la señora Peregrine, pero su padre, como tampoco tiene sentido del humor, lo mira como si fuera un lunático. ¡Demente! En fin, llegan al único hotel que existe en la isla, y ahora ya todos pensaríamos que su padre llevaría a Jake hasta el hogar para niños, pero no, les paga a otros niños para que lo lleven hasta allí. Chale, otra F por Jake. En el chat por chimuelo. En fin, estos dos chicos que dicen ser los mejores raperos de Gales, que por cierto son los únicos raperos de Gales, llevan a Jake hacia el hogar para niños, pero como estos dos tipos son unos cretinos super creídos, solo se burlan de Jake. ¡Desgraciado! Pero lo bueno es que al final se encuentra la casa para niños, pero no como esperaba, sino que estaba toda devastada y destruida. Chale, qué decepción, ya se me acabaron las F para Jake. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya de regreso en casa, platica con el tipo en la silla de ruedas del hotel, y él le dice que esta casa está destruida desde el 3 de septiembre de 1943, y que nadie sobrevivió a la bomba o torpedo que soltaron allí, o si hace que todos están bien muertos pues. Jake trata de hablar con su padre de lo sucedido, pero le dice que no lo puede escuchar porque está escribiendo su libro, y que mejor llame a su psiquiatra, o si hace que no lo moleste pues con sus cosas de adolescente. ¡Desgraciado! Al día siguiente, Jake le miente a su padre diciéndole que va a salir con los chicos de la otra vez, pero en realidad va a la casa abandonada, y luego de explorarla, se da cuenta que lo están acechando los niños que supuestamente estaban muertos, así que este se paniquea y corre, pero se golpea la cabeza y se desmaya. Ya cuando despierta se encuentra con los viejos amigos de su abuelo. Ellos lo invitan a su bucle para que conozca a la señora Peregrine y así pueda tener las respuestas que tanto busca. Pero de nuevo se paniquea y sale corriendo en busca de su hotel. ¡Corre, perra, corre! Pero como ahora ya está en otro bucle y en otra época, ahora ya no es un hotel, sino una especie de taberna, y todos se le quedan mirando feo. Pero Millard, el niño invisible, llega y empieza a arrojarle cosas como si fuera Matilda, y Olive, la chica de fuego, incendia la taberna. Cuando por fin llegan a la casa de los niños, Jake se da cuenta que la casa que había visto toda demacrada ahora estaba como nueva, y en la puerta se encontró con la señora Peregrine, quien es una inbred muy intelectual, y que aparte puede convertirse en pájaro y manipular el tiempo a su antojo, lo cual explica por qué siguen siendo jóvenes después de tantas décadas.
Eso explica muchas cosas. En fin, luego le da un recorrido por la casa y le presenta a algunos niños que estaban en el patio, entre ellos Fiona, que puede manipular la vegetación y los árboles a su antojo, los gemelos, que esconden un gran secreto y que siempre llevan una especie de traje que cubre todo su cuerpo, por lo hermosos que son, me imagino, Claire, una adorable y tierna niña que tiene una segunda boca detrás de su cabeza, Hugh, un niño que tiene abejas dentro de su cuerpo, Horace, quien puede proyectar sus sueños y ver el futuro, Emma, que puede controlar el viento y es más ligera que el aire. ¿Cómo le hará para tener ese peso? Que nos pase la receta a todos, por favor. Cuando Jake entra a la casa se encuentra con Olive, la chica de fuego, que le dice que le presentará a Enoch como se debe, y este es el personaje más interesante, no solo por su personalidad seria, fría y misteriosa, sino también por su peculiaridad, ya que le puede dar vida a objetos inanimados y hacerlos pelear hasta la muerte. Pero Enoch parece estar muy celoso de Jake, ya que él está enamorado de Emma y piensa que se la quieren robar. Enoch le dice a Jake que no se le ocurra quedarse y que no tiene ninguna oportunidad con Emma, porque ella renunció al amor hace mucho tiempo. Y eso que la acaba de conocer. Es tóxico. Aún así, Jake decide quedarse para cenar y todos empiezan a hacerle preguntas incómodas. Y entonces alguien de la mesa pregunta: oye Jake, ¿quieres quedarte? ¿Hoy o cuándo? Para siempre, Jake, quédate para siempre. Para siempre. Eso me recuerda un poco a Caroline y la otra madre, donde también quieren que se quede. Y bueno, Enoch sigue muy celoso y a él no le gusta para nada la idea y dice que no servirá de nada porque de todas maneras se irá, como lo hizo su abuelo hace mucho tiempo. Luego todos se van a ver una película que en realidad se trata de los sueños de Horace, y como ve el futuro hay una escena donde ve a Jake y Emma casi por besarse. Nos van, qué galán. Por lo que todo se pone bien intenso, pero Peregrine, como es un aguafiestas, lo sabotea todo. Por último, Jake se queda a ver el reinicio, que es básicamente cuando la señora Peregrine regresa al tiempo con su magia, ya que si no lo hace, una bomba caerá en la casa, y tiene que hacer eso por siempre y para siempre. Ya cuando Jake ya tiene que irse, Emma decide acompañarlo a la entrada del bucle. Otra F por Enoch. Entonces, antes de irse, Jake se toma la selfie con Emma y la invita a salir un rato a su época, pero ella le dice que no puede, porque si lo hace envejecería muy rápido y se haría polvo. Entonces cae un pájaro y Emma dice que seguramente es una híbrida, pero que no puede transformarse porque está herida. Ya fuera del bucle, Jake se encuentra con su padre y le dice que se la pasó muy bien con los amigos raperos, pero luego se da cuenta de que le había mentido, porque más adelante se los topa junto a un montón de ovejas muertas, y ellos dicen que no lo han visto y que nunca estarían con él gratis. Es horrible. Me da asco solo verlo. Su padre se enfada y ahora ya no le quiere quitar la vista de encima. Jake se pone a leer la carta que se había robado de la señora Peregrine, donde dice que hay enemigos cerca y que se pongan todos a salvo. Y como ahora Jake quiere regresar al bucle para preguntarle algo a Peregrine sobre la carta, este se escapa mientras su padre está dormido por la ventana. Este muchacho me llena de orgullo. Y cuando llega, la señora Peregrine, en vez de explicarle todo, solo se enoja y lo deja hablando solo. Entonces llega Enoch y le dice que como él lo odia, él le dirá toda la verdad. Y entonces Olive se opone y ella dice que si se va a poner así, entonces ya no quiere ser su amiga. Sí, claro. Enoch le muestra a Jake un niño que fue asesinado por unas criaturas. Jake se paniquea y sale corriendo. ¡No sé qué es eso! Entonces le dice a la señora Peregrine que se preparen porque todos van a ir a hacer un recorrido. Y en el transcurso le pregunta a Emma que si ella sabe qué fue lo que mató a Victor, que porque su abuelo también le habían sacado los ojos. Ella le dice que lo acompañe y se dirigen a un lago donde ella se lanza como si estuviera suicidándose. Y entonces Jake se lanza para rescatarla. No, Emma, no te mueras. Pero luego ve que ya lo hizo a propósito para llevarlo hasta su guarida, que se encontraba en un antiguo barco que se hundió hace mucho tiempo. Emma le muestra un montón de fotos y reconoce al asesino de su abuelo. Y Emma le cuenta a Jake que su abuelo en realidad no iba a la guerra, sino que era un cazador de huecos que iba de bucle en bucle. Por último, Emma le dice a Jake que él también es un peculiar, y para demostrarlo, van a donde está la señora Peregrine, la cual le dispara a una criatura que está saliendo del agua. Emma le dice que solo él puede verlos, porque son invisibles, y que
esa es su peculiaridad. Luego Peregrine le cuenta todo el resto y le muestra un libro que habla sobre los huecos y le dice que esas criaturas invaden bucles para poderse comer los ojos de los niños, ya que así pueden regresar a su aspecto humano, y que ahora están tratando de hacer un experimento que les dará vida eterna, usando la magia de la Simbren sin necesidad de vivir en bucles, ya que ellos odian eso. Luego la señora Avocet despierta y dice que un grupo de huecos invadió su bucle y se los comió a todos, a excepción de ella, claro. ¿Neta me lo juras? Emma le dice a Jake que por favor se quede con ellos, ya que él es el único que puede ver a los huecos o los monstruos, pero él no quiere dejar a su familia en el otro mundo, familia que parece odiarlo. No me parece que este chico sea muy listo. Y entonces Emma le dice que entonces se vaya a la chingada. Cuando por fin Jake sale del grupo, se encuentra con su padre, y claro, este le da una buena regañada. Y más adelante se encuentra con un cadáver, el cual se trataba del anciano paralítico del hotel. Y todos ven a Jake como si fuera el asesino. Jake se paniquea y corre de regreso al bucle para avisarle a Peregrine de lo que había sucedido. Pero este tipo raro lo sigue y resulta que se trataba del asesino de su abuelo, o sea, un peculiar malo con la habilidad de convertirse en quien él quisiera, y que gracias a Jake ahora sabía dónde se encontraba el bucle de los niños. Mientras tanto, todos estaban haciendo sus maletas, ya bien listos para irse, pero entonces llega Jake, siendo rehén del señor Barron. El tipo obliga a Peregrine a convertirse en pájaro y la encierra en una jaula para así poder llevársela, y a los niños los mete en un cuarto en lo que llega un hueco para que se los coma a todos. ¡Desgraciado! Pero como la señora Avocet, la otra Ymrit, no se la llevaron por estar escondida como una completa gallina, Desde atrás, como el cobarde que soy. se encarga de todo y les dice que no se preocupen por nada, que los protegerá como lo hizo con sus niños que fueron devorados por huecos. Pero mientras hablaba, un hueco entra por detrás y le termina sacando los ojos. ¡Eso te pasa por zorra! Todos se paniquean y piensan que ya valieron chetos, pero entonces Jake toma la arma y empieza a disparar antes de que le saque los ojos al ex tóxico. Todos corren y llegan a una ventana y Fiona trata de hacer crecer una rama del árbol para escapar de la casa antes de que caiga la bomba, porque como ya no está la señora Peregrine, ya no habrá nadie para reiniciar el bucle. Este se cerrará entonces para siempre. Luego todos deciden ir a rescatar a la señora Peregrine y para eso tienen que hacer funcionar el barco, donde Emma había llevado a Jake anteriormente. Emma se encargó de sacar el agua. Ya dentro, Emma le dice que si se apresuran podrán entrar al bucle de la señora Avocet y llegar al año actual de Jake en el 2016, que es donde Barron se había llevado a Peregrine. Y bueno, de nuevo están a punto de besarse, tal como lo había proyectado Horace, pero de nuevo todos sabotean el momento. Son 100 de las salsas, ¿verdad? Luego, cuando llegan al otro bucle, encuentran al señor Barron esperando al resto de su equipo para iniciar de nuevo el experimento con la Simbren. Entonces todos llevan a cabo su plan, el cual consiste en primero deshacerse de los huecos y luego matar al señor Barron. Así que Emma les dice que más les vale que lleven a la señora Peregrine al muelle o habrá consecuencias. ¡Tengo miedo! Ahora todos tienen que correr de nuevo y en eso Emma se atora en un cableado de luz y un tren casi la arrolla, pero al final el arrollado es otro. En fin, 4 huecos empiezan a perseguirlos, y los niños hacen lo mejor que pudieron, sabiendo que cuentan con superpoderes, lanzar bolas de nieve y algodón de azúcar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, lo sé, no fue la mejor escena, pero entonces el ex tóxico entra en acción y le da vida a todos los esqueletos que había en el barco, donde se encontraban para que se agarraran a madrazos. Y bueno, una vez completada la primera fase del plan, todos vuelven a por el señor Barron. Barron les dice a todos que los deje hacer el experimento y a cambio les dará vida eterna, sin necesidad de vivir en un bucle. Pero ellos le dicen que Nell y Olive lo encienden en llamas. Bueno, no como hubiéramos querido, pero sí algo parecido. Y este le da un chaquetazo. Jake le dispara, pero falla. Y este se burla, pero Gromwin ahí le avienta una silla. Repitamos una vez más. Ok. Luego, este abusón de aquí mete a Gromwin a un balde con agua y trata de congelarla. ¡Desgraciado! Pero luego llega su amiga Fiona para rescatarla. Olive despierta y trata de sacarla, pero el tipo se libera y empieza a congelarla. Enoch igual despierta y le da vida a un elefante mecánico, igual le aplasta al abusón, y él le dice que siente nunca haberla apreciado, que no la supo valorar y que ahora ve que ella es el amor de su vida, y la besa, pero Olive no está muerta, así que escucha todo lo que Enoch había dicho. Emma, desesperada, empieza a soplarle a Barron para impedir que llegue con la Ymrit, y mientras tanto, él les dice que los va a matar a todos y que le hace falta una menta.
No mames, qué asco. Y cuando se le acaba el aire, Baron empieza a destruir la puerta donde estaban a Sinbad, pero Jake las libera. Baron se enfurece y antes de que mate a Jake, todos logran entrar, pero ahora ven que hay un impostor entre nosotros, porque aparecen dos Jakes, pero tranquilo, porque como no sabían que estaba un hueco dentro y solo el verdadero Jake puede verlo, se termina comiendo los ojos de Jake falso. Ya por último todos se van porque el bucle se está cerrando y todos tienen que volver a su época. Emma le dice a Jake que entiende que ame a su abuelo y por eso se tiene que quedar. Todos se despiden e incluso Enoch le estrecha la mano en forma de agradecimiento. Ya cuando llega a la casa de su abuelo, quien ya no está muerto por todo esto del viaje del tiempo, él le regala un mapa donde aparecen todos los bucles del mundo y con ello un montón de dinero en diferente moneda, y le dice que vaya a encontrar el amor de su vida y que aunque ya no sabe dónde están, sí sabe dónde estuvieron. Así que viaja de bucle en bucle para reencontrarse con su amada, quien se sorprende de verlo y finalmente lo besa. Y todos viven felices en un bucle para siempre. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido. Eso ha sido todo, soy Alandro GZ, chao chao.